Bueno amigos, el día de hoy traigo un video diferente ya que estamos con Juan Correa, un abogado que se especializa en el maltrato animal, la ley Cholito, etc. Y en este video estaremos respondiendo algunas preguntas que me hicieron los seguidores el día de ayer por historia de Instagram. Así que espero que les guste y olvídense de mi velo chascón que estoy porque tengo que cortarme el pelo. Pero espero que les guste este video, le den un buen like y si tienen algunas dudas sobre este video también déjenlo en los comentarios para responder sus comentarios o sus preguntas, mejor dicho, en este mismo video. Así que eso, démosle adelante. Muy agradecido, Pablo, por la invitación y agradecido también por el interés de todas las personas que han estado comentando y haciendo sus preguntas. Mi nombre, me presento primero, es Juan Correa, soy abogado, hace aproximadamente 10 años ya de ejercicio de la profesión. Y en estos momentos me estoy especializando justamente en el área de ley de casa, situación de ley Cholito, maltrato animal, y obviamente estoy en este momento aquí para poder colaborar, digamos, en la difusión de esta actividad y además para, obviamente, ampliar todo este abanico de conocimientos que tú entregas a través de tu canal. Hola Juan, una de las curiosidades antes de comenzar todas las preguntas que tenemos el día de hoy es ¿cuál es la importancia del bienestar animal en sus cuidados? Y en el caso de los animales exóticos, ¿es recomendable registrarse como tenedor o no es necesario? Bueno, la pregunta es un poco amplia, pero vamos a tratar de enfocarlo en algunos conceptos específicos, sobre todo orientados desde el punto de vista de la ley de cuidado y tenencia responsable de animales, de mascotas. En ese sentido, obviamente la pregunta está vinculada a la importancia del cuidado animal por la naturaleza misma de la especie. Obviamente cada animal y cada mascota tiene sus condiciones de vida distintas y obviamente cuidados y requerimientos diferentes. Muchas veces se piensa que el cuidado animal significa darle besitos a los animales o darle cariño y no necesariamente implica eso, digamos. Hay animales que sí efectivamente están más vinculados a un apego afectivo, pero lo importante es siempre darle a cada animal y a cada especie los requerimientos que por su naturaleza éstas necesitan. Con respecto al cuidado, efectivamente, la ley sanciona algunas actividades que se entienden que son situaciones de maltrato, o sea, lo contrario a tener un buen cuidado respecto a ese animal. Situaciones como, por ejemplo, agresiones, falta de alimentación, situaciones de abandono, que en algunos casos la legislación contempla también la tipificación de estas mismas actividades o esta carencia de accionar por parte de los dueños como un delito propiamente tal, y está asimismo sancionado en nuestro Código Penal. Bueno, con respecto a la pregunta que me haces de si un animal de los que están categorizados como animales exóticos es necesario inscribirlos o estar inscrito como tenedor de fauna ante el Servicio Agrícola y Ganadero. En ese sentido, debo aclararte que respecto de esos animales, si tú adquieres un animal como mascota, no tienes la obligación legal de registrarte como tal, ¿ya? La obligación de registro está ligada para las personas que van a realizar algún tipo de actividad con estos animales, sobre todo de fauna exótica. Por ejemplo, fines de educación, fines de exhibición, ¿ya? O comercialización de los mismos, ¿ya? Como por ejemplo las tiendas de mascotas. Los que sí tienen la obligación de registro son los tenedores de fauna silvestre, ya por la naturaleza misma de estos animales, que muchos de ellos están protegidos, es que es necesario regular su tenencia. Normalmente la tenencia de estos animales está justificada, digamos, con diferentes fines que la propia ley de caza establece. Uno de ellos, que la misma ley establece, la situación de la reproducción de los mismos con fines científicos o con fines de conservación, ¿ya? En efecto, la ley de caza establece que las personas que quieran registrarse o dedicarse a la crianza de estos animales deben justificarlas y obviamente hacer la solicitud respectiva ante el organismo competente que es el Servicio Agrícola y Ganadero. A través de una resolución exenta, autorizará la caza o la captura de estos ejemplares con los fines que se pretenden. Si, por ejemplo, los fines son de conservación, cuando hay ejemplares que se han disminuido mucho su población a nivel natural, digamos,
la misma ley autoriza, o más bien dicho, el organismo competente autoriza la captura para justamente generar una crianza y no generar una situación que eventualmente pueda bordear un peligro de extinción de la misma especie. Digamos, más o menos ese es el objetivo último, digamos, de esa norma. Una de las cosas que la gente yo creo que le puede interesar, Juan, es que cuáles son las resoluciones que permiten hoy en día del mundo de mantención o de mantenimiento o de uso personal, se puede decir, no sé, y cuáles son las resoluciones que te permiten lucrar o trabajar con ellos, porque existe el centro de exhibición, que la gente exhibe sus animales y cobran entrada, etcétera, pero no todas las resoluciones son iguales, por lo que yo sé, como el centro de rehabilitación, que son sin fin de lucro, pero me gustaría que explicaras a la gente cuáles son las resoluciones y cuáles son las más utilizadas en Chile. Bueno, en Chile hay distintas figuras legales por las cuales una persona o una institución puede manejar animales. Dentro de la ley de caza, dentro de la ley 19.473, se fijan al menos 4 grandes tenedores de fauna silvestre, ¿ya? Dentro de los principales y los más conocidos son los centros de conservación, que obviamente son sin fines de lucro, que justamente una de sus características es que lo que buscan es la reproducción con fines de reintroducción de ejemplares en la vida natural, digamos la vida silvestre, o su conservación genética. Ya, como señalamos, podría ser una situación de que una especie se vea disminuida en su número de ejemplares a nivel natural, digamos, y es necesario la captura para fines de reproducción controlada de los mismos. Otro tenedor de fauna que está regulado es los centros de rehabilitación y centros de rescate. Estos sí tienen un carácter de transitorio. Ellos no se dedican a la reproducción de ejemplares. Su fin está muy acotado y está justamente ligado a, como dice en su nombre, a la rehabilitación de ejemplares que hayan sido dañados por ya sea actividad humana, actividad de caza ilegal o por contaminación o deforestación. Todos estos centros de rehabilitación, su objetivo principal es lograr que el ejemplar esté en óptimas condiciones para que pueda ser reintroducido a la vida natural, o si este ya es imposible su nuevamente habilitación o rehabilitación, poderlo entregar a un centro de conservación como los que se señaló en primera instancia. También existen otros centros de tenedores de fauna, como son los centros de exhibición, que una de sus principales justificaciones es justamente la educación y divulgación de los distintos ejemplares que existen, digamos, a nivel nativo o en su defecto a nivel silvestre, introducido, ¿ya? Como podrían ser centros de exhibición, los zoológicos, etc. ¿Ya? Sin perjuicio de eso, hay otros tenedores de fauna que tienen otros fines, que la ley los define como fines no cinegéticos. Hagamos la aclaración que fines cinegéticos significa fines de caza, ¿ya? Y existen, en este caso, en un caso contrario, los centros que reproducen animales pero no tienen fines de conservación, no tienen fines de reproducción para fines científicos ni de conservación de la especie, sino que están ligados con actividades más agrícolas, silvicultura, ganadería, etcétera, que ellos tienen también obligación de registrarse ante el Servicio Agrícola y Ganadero, pero con características distintas. Ellos están normalmente obligados a tener una inscripción en el área agrícola del SAC y inscribirse a través de un RUT pecuario, ¿ya? En donde normalmente se hace el manejo o el traslado de ejemplares de un lugar a otro con fines de alimentación o fines de faena. Juan, ya conocemos un poquito las resoluciones que participan en Chile, pero la pregunta mayor también es, ¿cómo me registro como tenedor? ¿Y bajo a qué organismo debo acudir para poder registrarme? Bueno, la pregunta es un poco más técnica, ¿ya? O más bien dicho, la respuesta es un poco más técnica. En Chile, el organismo que está facultado legalmente para llevar estos registros, digamos, de las personas que interactúan con animales
ya sea animales domésticos o animales de crianza para fines comerciales o fines de reproducción o conservación, como se señaló, es el Servicio Agrícola y Ganadero, ¿ya? A través del reglamento de la Ley de Caza, que es una norma, digamos, que lo que hace es pormenorizar en grandes rasgos, digamos, los aspectos generales que establece la Ley de Caza, es la que regula la autorización, ya sea de los lugares físicos en donde se van a tener estos animales. Tenemos aquí un pequeño invitado, a ver si lo muestra, que nos está aquí acompañando. También tiene preguntas que hacer. Bueno, entonces el SAC es el que se encarga de, primero, hacer el registro de la persona natural o jurídica que se va a inscribir como tenedor de fauna. Es quien se encarga de establecer los criterios técnicos de la conservación, ya sea espacios, planes de manejo, planes sanitarios respecto de justamente situaciones de fuga de los ejemplares o eventualmente posibles ataques de otros depredadores. Supongamos una persona que tiene un criadero de aves, siempre está expuesta a que pueda ser atacada por depredadores de origen natural, como por ejemplo algunas aves rapaces nativas, o en algunos casos también la introducción a los centros de caninos, de perros o algún otro animal que quiera alimentarse. Entonces, para todo eso se establece un plan de manejo, de control, digamos, y de regulación de eventualmente posibles fugas que se pudieran dar o, como ya se señaló, introducción de estos animales externos, digamos, que pudieran atacar al plantel de este tenedor de fauna. Normalmente esto se hace a través de un formulario que está establecido para tal efecto, en donde el mismo registro del Servicio Agrícola y Ganadero te da una pauta, digamos, de los elementos que tú debes cumplir, de las características técnicas, de los espacios físicos en donde se van a tener estos ejemplares, llámese tamaños de jaula o de lugares, de recintos, digamos, donde normalmente van a habitar. Su alimentación, su manejo veterinario, etc. Todos estos planes efectivamente están regulados por un profesional. O sea, cuando tú te quieres inscribir como un tenedor de fauna, tú debes crear un plan de manejo sanitario y ese plan te lo tiene que crear un médico veterinario especialista en la materia, ¿ya? Él es el que se encargará de establecer cuáles son los planes de alimentación, cuáles son los planes de desparasitación, etcétera, si correspondiera en eso, cómo se va a mitigar fugas, como se señaló, y cualquier otro elemento que sea relevante para el manejo adecuado de todos esos ejemplares. Asimismo, la cantidad de ejemplares. Otro elemento importante también es la acreditación legal de los ejemplares que tú vas a introducir dentro de tu plantel, ¿ya? No puedo yo ir directamente y sacar animales de origen silvestre y meterlos aquí a mi resolución y decir, yo voy ahora a ser criadero de estos animales. No funciona así. Si yo voy a ser criadero de animales de fauna exótica, debo tener los respectivos registros de importación, ¿ya? Los formularios de movimiento animal, ¿ya? Y las autorizaciones del SAC, tanto del SAC como de la aduana, que autorizaron el ingreso de estos ejemplares que normalmente son animales introducidos. Bueno, todo esto está regulado a través de otra norma. Una norma es un tratado internacional que está suscrito Chile, digamos, y está ratificado también por el Congreso, que es el convenio CITES. ¿Ya? El convenio CITES lo que hace es regular el comercio internacional de especies que están amenazadas de flora y fauna silvestre, ¿ya? Entonces Chile, al estar adscrito a este convenio, tiene que solamente dejar el tráfico, digamos, de animales, tráfico legal, de animales que están autorizados a través de los distintos acápites que establece el convenio, ¿ya? Y ahí hay listados de animales que están absolutamente prohibidos, su traslado, importación o comercialización, que normalmente están regulados en un CITES, se llama CITES 1, y el otro es el que sí está autorizado a la comercialización normal, que es en el CITES 2. Sin perjuicio de eso, la pregunta está ligada normalmente a los animales que son de fauna silvestre nativa o fauna silvestre que haya sido introducida. Ahí hay algunas salvedades respecto de qué animales se pueden tener como, ya sea como criadero o centro de conservación. Pero todos estos animales siempre tienen que estar autorizados por ley. Partamos de la base que todos los animales
todos, llámese cualquier animal que sea de fauna silvestre, está prohibida su caza o captura, ¿ya? Y que los animales que se permiten son los animales que excepcionalmente están autorizados a través de este organismo que todos conocemos como el SAC. Vamos a seguir avanzando. Llegó el Félix, que está aquí, que Juan ya lo mostramos. Aquí está el solito. Y vamos a hacer la primera pregunta. La primera pregunta la hizo Michelle y dice así: ¿por qué debo inscribirme como tenedor de fauna silvestre si las aves que tengo no son consideradas aves silvestres? Porque nacieron en cautiverio y sus padres también nacieron en cautiverio. Y ya que no son fauna silvestre, entonces, ¿por qué debo inscribirme como tenedor de fauna silvestre? Bueno, la pregunta del amigo acá es un poco confusa porque no nos aclara si los ejemplares que él maneja, que él señala, son de origen silvestre o no, ¿ya? Entendamos que un animal de origen silvestre es un animal que es capaz de sobrevivir en el hábitat natural, digamos, sin la intervención humana, en grandes rasgos, digamos. Entonces, la mayoría de los animales que se tienen como mascotas normalmente son animales de características exóticas, son animales que son importados, que no tienen su hábitat natural en Chile, como por ejemplo aquí nuestro amigo Félix, que es un animal que por sus características físicas, digamos, le resulta muy difícil o le resultaría muy difícil desarrollarse, digamos, y reproducirse en un hábitat natural sin la intervención o la ayuda del ser humano, ya tanto sea por su dieta, temperatura, características geográficas, depredadores que eventualmente existen en el hábitat natural. Entonces, ahí la pregunta quizás podría estar un poquito más afinada, pero en grandes rasgos lo que podemos decir es, si el animal es de origen silvestre, la única forma de tener crianza o mantenimiento de estos animales es a través de una inscripción en el registro. Eso es obligatorio, está así establecido y está regulado en la ley, ¿ya? Y eventualmente, si tú tienes un ejemplar de fauna silvestre, puedes incluso cometer algún tipo de delito que puede ser sancionado por ello, ¿ya? Por tenencia ilegal de fauna silvestre, ¿ya? Es por eso que es importante el registro. Ahora, la pregunta del amigo también podría enmarcarse dentro de animales que no son considerados fauna silvestre, como podrían ser los animales normalmente categorizados como animales en cautiverio. Ahí es importante aclarar que si tu objetivo es tener un animal como una simple mascota, no tienes la obligación legal de inscribirte como tenedor de fauna, ¿ya? La obligación de inscribirse está muy ligada a los fines por los cuales tú vas a tener crianza o mantenimiento o conservación de ejemplares, ¿ya? Como ya se señaló, existen distintos fines. Uno de ellos es la conservación de especies que están en peligro o eventualmente amenazadas. La otra puede ser la comercialización de especies, o eventualmente también la educación o divulgación de estas a través de los centros de exhibición, ¿ya? En cualquiera de esos casos, independiente del origen legal del ejemplar, tú tienes que inscribirte para poder realizar el objetivo, ¿ya? No en sí por el origen que tenga el ejemplar, ¿ya? Algo muy importante es que todos los animales que no son naturalmente nacidos en Chile y que no están regulados por acá, están regulados, como ya se señaló, a través del convenio CITES, y por ende deben tener documentación ya sea de importación o de introducción a el país, ¿ya? Y eso está regulado a través de un formulario de importación y un formulario de movimiento de fauna exótica. Y ese formulario está encargado el Servicio Agrícola y Ganadero de gestionarlo y de dar las respectivas autorizaciones y resoluciones exentas que te permiten la importación de estos ejemplares. Asimismo, si tú tienes un ejemplar que lo compraste como mascota, pero tú decides reproducirlo, si tú te vas a dedicar a la reproducción natural o habitual de estos ejemplares, también caes dentro del marco legal en donde te tienes que constituir como un centro de reproducción de tales ejemplares y siempre acreditar su origen legal. Ya, Juan, mira, la segunda pregunta la hace Johnny. ¿Qué pasa si compro un tegu, un tupinambi, sin documentación, y me llegasen a pillar
la persona que lo compró. ¿Qué pasaría con esa persona? Puso etcétera, pero lo más seguro que quiere saber qué pasaría con la persona que compró el animal y lo pillan o lo encuentran o lo agarran con el animal sin documento. Bueno, la pregunta es bastante complicada por la naturaleza de la misma. Ya tenemos que tener presente que el animal, el ejemplar que él señala, el tebu, lagarto overo, lagarto argentino, es un animal que es introducido al país, ¿ya? Y como un animal exótico, requiere que este, como ya señalamos anteriormente, tenga la documentación necesaria que lo autorizó o que se autorizó su importación al país, ¿ya? Si el animal no tiene ese origen legal, es presumible, digamos, que este fue introducido de manera ilegal. Estamos hablando aquí ya directamente de una situación de tráfico de animales, tráfico ilegal de animales. Recordemos que el tráfico es legal o ilegal. El legal es el que está regulado, como ya dijimos, a través de los convenios CITES. Pero el ilegal es aparentemente la situación que describe aquí nuestro amigo. ¿Qué pasa con la persona, digamos, que eventualmente sea sorprendida con estos ejemplares? Puede ser acusada de diferentes delitos, ¿ya? Uno es la tenencia ilegal de ejemplares de fauna exótica. Segundo, puede ser acusado de receptación, en este caso estamos hablando de una situación de tráfico de animal. Y tercero, eventualmente podría también ser partícipe del ilícito de tráfico de animales, ¿ya? Todos estos ilícitos están previstos y sancionados en nuestra legislación penal. En consecuencia, no solamente va a haber una sanción por parte del Servicio Agrícola y Ganadero a través de sus facultades sancionatorias administrativas, sino que esto va a ser derivado a la Fiscalía, quien normalmente iniciará una investigación para determinar efectivamente si existen los delitos que acabo de señalar, cuáles son los grados de participación de esta persona y eventualmente si tiene alguna clase de autoría o participación en la misma comisión de los hechos. Lo más probable es que ese animal va a ser incautado, va a ser derivado a un centro de rescate o a un centro de conservación y la persona se va a enfrentar, digamos, a este proceso penal por la denuncia que eventualmente sea elevada por cualquier funcionario. No debemos olvidar que los funcionarios públicos tienen la obligación legal de denunciar a las autoridades pertinentes la comisión de algún delito cuando estos la presencian, digamos, en el ejercicio de sus potestades. Oye, Juan, respecto a eso, ¿cuál sería la pena sobre este delito si te pillan con los animales? Bueno, las penas son variadas con respecto a esto, porque eventualmente pudiera haber un concurso de delitos acá en este tipo de casos. Normalmente las penas por tráfico de animales, la pena base, digamos, bordea entre el presidio menor en su grado mínimo a medio, se está hablando de 61 días a 3 años de presidio, multas a beneficio fiscal que van de las 10 hasta las 200 unidades tributarias mensuales, el decomiso de las mismas especies que puedan ser encontradas y también la prohibición absoluta, perpetua, del mantenimiento o tenencia de animales, ¿ya? O sea, si tú te dedicas a este mundo justamente de trabajar con animales, de crianza, ya sea el motivo que sea, va también a quedar inhabilitado para poder tener animales de manera legal, ¿ya? Y para eso el SAC tiene un registro. Además que, como ya señalé, existen también otro tipo de delitos que eventualmente se pueden dar, ¿ya? Normalmente las situaciones de tráfico de animales no son buenas, digamos, y en las mejores condiciones para los ejemplares. Entonces, muchas veces también caen en penas accesorias o en penas adicionales vinculadas a los delitos de maltrato animal, que andan con penas similares que van entre el presidio menor en su grado mínimo a presidio medio, ¿ya? Más las multas accesorias que corresponden y la inhabilitación. Entonces, recomendación para los amigos: no compren, no adquieran animales sin tener su origen legal, porque lo más probable es que estos sean de un origen de tráfico ilegal. Y última pregunta, Juan, que podemos hacer el día de hoy. Ya hablamos un poquito sobre los animales, los permisos aquí en Chile, pero ¿es legal exportar chinchillas desde Chile a otros países? Un poco raras las preguntas que están haciendo los amigos, pero contestando la pregunta, hay que distinguir, como normalmente se hace en materia legal. Las chinchillas silvestres, que se ubican principalmente en las altas montañas, digamos, cordón cordillerano de los Andes,
estamos hablando de Perú, Bolivia, Argentina, Chile. Es una especie protegida que está regulada en la norma CITES, específicamente en el apéndice 1. Entonces, por ende, es una especie que está extremadamente en peligro de extinción. Entonces, está prohibida su comercialización, a menos que sea para fines de conservación y bajo justificaciones muy específicas. Sin embargo, la chinchilla común o la chinchilla doméstica se rige por las normas nacionales. Eso quiere decir que si tú te quieres dedicar a la crianza con fines de comercialización de animales como este, como la chinchilla doméstica, lo puedes hacer cumpliendo la normativa vigente, ¿ya? En principio. De todas maneras, te recomiendo que concurras a la oficina del SAC más cercana a tu domicilio a hacer los requerimientos y las consultas, porque finalmente cualquier manejo de animal, cualquier centro de crianza de ejemplares, tiene que sí o sí ser autorizado por el SAC y en definitiva hay que seguirse a los procedimientos y protocolos que tiene este para elevar las solicitudes, porque como recordaremos que antes dijimos que cualquier acto que se realice se hace mediante una resolución exenta, que es finalmente la que te sirve de aval y de reconocimiento legal como tenedor de fauna silvestre inscrito legalmente en Chile. Bueno, con estas respuestas que tuvo Juan, vamos a dar el término de este video. Igual es un poquito largo, espero que les haya gustado. Si en algún momento quieren hacer otros videos de este tipo o de otro tipo de videos, ya que me está interesando hacer podcast, invitar a personas a grabar videos de temas actuales, como ejemplo el tema de las gaviotas que hubo hace poco. De hecho, se nos olvidó un poco ese tema, pero lo vamos a hacer. Igual, si tienen dudas, dejen los comentarios. Vamos a responder tus dudas, como te dije anteriormente. Y si no, quizás sigamos hablando en las redes sociales sobre eso. Y otra cosa, sigan en las redes sociales a Juan. Es un abogado que no solamente ve temas de animales, sino también ve cosas penales, robo, lo que sea que tenga que ver con su profesión. Juan se maneja perfectamente. Así que te puedo asegurar que Juan te puede ayudar en lo que tú estés buscando, ya que es un abogado de confianza y amigo. Así que eso. Cuídense, que tengan un buen día y denle un buen like a este video.